La primera parte de esta historia la pueden encontrar en la descripción de este video. Llegando a la vecindad, el bus escolar lucía totalmente destrozado ante la pelea que habían tenido contra el temible Creeper. Bajando, todos se abrazaban mientras decían que nunca habían imaginado tener una noche así de terrorífica. Doña Florinda, sintiéndose aún muy nerviosa, dijo que llamaría a la policía. El señor Barriga la detuvo diciendo que eso ya no sería necesario al haber acabado con la vida de esa criatura. El profesor Girafales cabizbajo les dijo que debían de darle la triste noticia a los padres de Godínez y que debían de hacer un entierro para ambas víctimas. Los días pasaron y poco a poco los vecinos iban borrando esa terrorífica experiencia de sus mentes. El Chavo y Kiko solían ir a comer tortas de jamón con la intención de desaparecer todo mal recuerdo. Repentinamente, mientras regresaban a la vecindad, se topan con un extraño sujeto que iba cubierto con una túnica. Agarrándolos de los brazos, el hombre les dijo que uno de ellos estaba marcado por el demonio. Ambos se asustaron mucho al escuchar lo que ese extraño hombre les dijo. Kiko, tratando de ahuyentarlo, empezó a gritar pidiendo ayuda. El sujeto, sabiendo que no tenía mucho tiempo, dijo que esa criatura de la carretera aún seguía con vida y que volvería por los que había elegido. Él no es un hombre, no es un fantasma, es un antiguo demonio que lleva siglos vivo y despierta cada 23 años. Durante 23 días se alimenta de partes humanas a los cuales escoge con su olfato. Cuando huele una parte que le gusta, él no puede detenerse. Come ojos para poder ver, orejas para escuchar, narices para respirar. Su nombre es el Creeper y este demonio es inmortal durante su período de alimentación. Todo lo que come se convierte en parte de él. Sobrevivan mientras puedan, ya que mañana cumple su día 23 alimentándose. Luego de eso hibernará y no sabrán nada de él hasta que pasen 23 años para que vuelva a despertar. En ese momento llegaron varias personas ante los gritos de Kiko, deseándole suerte. El hombre se fue corriendo hacia un oscuro pasaje. El Chavo, muy nervioso, le preguntó a Kiko si creía que todo lo que habían oído era verdad. Kiko se veía asustado, pero tratando de tranquilizar al Chavo porque sabía que él era uno de los elegidos, le dijo que lo más probable era que solo se haya tratado de una persona delirante. Cuando estaban a pocos metros de la vecindad, ambos ven como un viejo auto estaba estacionado. La atención de ambos fue llamado al instante por la apariencia del viejo vehículo. El Chavo, muy pensativo, decía que el auto se le hacía familiar. Kiko no recordaba nada, pero decía que el auto llamaba mucho la atención. Dejándolo de lado, ambos se fueron a la vecindad. Pasando varias horas, se puede ver como dos policías se acercan hacia el vehículo, ya que en ese espacio estaba prohibido estacionarse. Viendo que no había nadie en su interior, ya tenían una decisión. Ellos decían que esa vieja chatarra sería llevado al depósito. Repentinamente, escuchan como la parte trasera del auto es abierto. Sacando sus armas, se dirigieron lentamente. Al estar cerca, sintieron un olor nauseabundo cubriendo sus narices. Ven varios cuerpos envueltos por telas. Cuando se dirigían a sacar sus radios, dos cables con cuchillas salen desde compartimientos ocultos, atravesando ambos cuerpos y arrastrándolos hacia el interior. Cerrándose la puerta, el vehículo empieza a conducirse, desapareciendo lentamente. Desde la casa del señor Barriga, se puede ver cómo Ñoño jugaba con sus carros de juguete, cuando repentinamente escucha como su puerta es abierta. Llamando en voz alta a su papá, pensó que había regresado de hacer las compras. Bajando por las escaleras, Ñoño quedó impactado ante lo que había visto. Minutos después, el señor Barriga entraba a su casa con mucha prisa por lo tarde que se le hacía para cocinar. En eso, empieza a escuchar un extraño sonido. Llamando en voz alta a su hijo, preguntaba dónde estaba. Al no tener respuesta, se dirigió hacia donde venía el sonido. Al llegar a la cocina, el señor Barriga botó todo lo que tenía en sus manos. Frente a él estaba el Creeper de espaldas comiendo el estómago de Ñoño. La escena era tan grotesca que el señor Barriga no tenía reacción alguna. Deteniéndose ante el sonido, el Creeper volteó y, atrayendo su hacha hacia su mano, de un rápido movimiento le voló la cabeza. Desde la vecindad, el Chavo estaba muy pensativo, por todo lo que había escuchado de ese extraño hombre. No podía comprender cómo supo lo del bus escolar. Al ver a don Ramón, muy asustado, le contó todo. Don Ramón, riéndose, le dijo que todos vieron cómo acabaron con esa criatura, así que no debía de temer por nada. Cuando se dirigía a irse a la calle,
Desde el cielo empiezan a ver como varios cuervos empezaban a sobrevolar el patio. Viendo ese extraño acontecimiento, don Ramón le dijo que debía de tener cuidado con esos animales y que mejor entre a su casa para ponerse a salvo hasta que desaparezcan. El chavo seguía muy nervioso, a lo que la Chilindrina le dijo que mejor debían prender la televisión. Al encenderlo, ven como los canales y la señal empezaban a fallar. Repentinamente, escuchan como una extraña canción se filtra mientras la distorsión seguía. Seguido a eso y sin explicación alguna, la televisión se apagó dejando toda la vecindad sin luz. Los vecinos salieron de sus casas ante ese extraño fenómeno. Kiko, muy enojado, decía que lo más probable era que los fusibles hayan volado. Don Ramón comenzó a revisar, pero se dio con la sorpresa de que los fusibles estaban bien. Confundidos ante lo que había pasado, empiezan a ver cómo el cielo iba cubriéndose de nubes. Escuchando truenos y vientos fuertes, dijeron que al parecer una ventisca estaba por aproximarse. Refugiándose en sus hogares, escuchan unos aleteos que se les hizo familiar. Asomándose por sus ventanas, ven como en medio del patio estaba parado un enorme sujeto con sombrero y abrigo largo. El terror en todos fue instantáneo. Esa presencia ya lo habían enfrentado antes. Era el Creeper que había regresado por las presas que había seleccionado. Rápidamente todos cerraron sus ventanas. El Creeper de un fuerte grito hizo que todos los vidrios se rompieran. Aterrados, don Ramón fue rápido a buscar su escopeta. Muy desesperado, decía que solo tenía 3 balas y que no sabía si eso sería suficiente para derrotar a esa criatura. El Creeper, olfateando, se dirigió hacia la casa de don Ramón. La Chilindrina abrió su cuarto y les dijo que podían escapar por ahí. En el camino, el chavo no dejaba de repetir que el sujeto de la mañana les había advertido sobre el demonio. Don Ramón le decía que se apure porque él también había sido uno de los elegidos junto a Ñoño. Llegando al segundo patio, sabían que no tenían más escapatoria. Desde el techo de las viviendas, se puede ver como el Creeper los estaba observando mientras saboreaba la idea de devorar las partes seleccionadas. El chavo, asustado, veía como el Creeper lo señalaba. Al parecer había elegido su tráquea. El chavo, agarrando su cuello, estaba temblando. Don Ramón, notando que ahora era observado, ve que el Creeper no dejaba de mirar sus piernas. Don Ramón, diciendo que no daría sus musculosas piernas a nadie, estaba dispuesto a pelear para evitarlo, así que disparándole, el Creeper lo esquivó volando. Don Ramón, molesto, dijo que había olvidado que ese mendigo podía volar. La Chilindrina le decía que guarde bien las 2 municiones restantes porque no habían más. Repentinamente, escuchan como desde el otro patio doña Florinda gritaba con mucha desesperación. En ese momento ella llegó corriendo y les dijo que se entreguen al demonio porque por la culpa de ellos se había llevado a su hijo. Escuchando gritos, todos alzan la mirada y ven como el Creeper tenía a Kiko en el aire. Sin saber qué hacer, doña Florinda le decía a la criatura que baje por los que había elegido. El Creeper sujetaba a Kiko de la ropa. Él tenía toda la intención de soltarlo. Don Ramón protegía al chavo de doña Florinda, que lucía totalmente descontrolada. Viendo que nadie cedía, el Creeper voló lo más alto posible, dejando caer a Kiko, quien cayó ante la mirada atónita de su madre. Doña Florinda fue corriendo hacia su hijo, quien había perdido la vida al instante ante la abrupta caída. Entre lágrimas culpaba a don Ramón y al chavo al no entregarse voluntariamente sabiendo ya sus destinos. Don Ramón, sujetándola de los brazos, le preguntó si ella se hubiera entregado si el demonio la escogía a ella junto a su hijo. Doña Florinda, llorando, solamente lo abrazó sin decir nada. El demonio, sabiendo que cada vez tenía menos tiempo, decidió dejar de jugar con sus presas y procedió a volar para cazarlas. Apuntando con su escopeta, don Ramón se dirigía a dispararle cuando rápidamente fue empujado por doña Florinda, quien tomó su escopeta. El demonio no pudo agarrar a don Ramón y pasó directamente hacia el chavo, teniéndolo entre sus manos. Doña Florinda logró impactar el disparo en la espalda del Creeper. Lastimosamente, la bala logró atravesar el cuerpo de la criatura y también hirió gravemente al chavo. Ante el fuerte impacto, el Creeper soltó al chavo, cayendo desde varios metros de altura hacia el suelo. Estando herido, el Creeper gritaba mientras la capucha que cubría su cabeza empezaba a abrirse. Doña Florinda, con mucha ira, puso el arma en su cabeza. Ella solo quería vengar a su hijo. Repentinamente, cuando estaba por darle el disparo final, empieza a ver cómo su cabeza empieza a cubrirse por garras, dando inicio a su hibernación por 23 años. Con la impotencia de la situación, doña Florinda le disparó en el corazón, notando que no parecía haberle causado daño alguno. Por otro lado, don Ramón junto a la Chilindrina veían con mucha pena al chavo agonizando en el suelo. Las
lastimosamente ya no había nada que hacer por él, solo deliraba mientras poco a poco sus latidos iban deteniéndose. Con el grito de dolor por no poder vengar a su hijo, doña Florinda encadenó el cuerpo inerte de la criatura a la espera de que despierte. Ella estaba dispuesta a esperar 23 años, con tal de acabar con sus propias manos con la criatura, que le arrebató lo que más amaba en este mundo.